Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos a una serie nueva de lecciones. Para esta ocasión, he invitado al empresario Samuel Arturo Sánchez para que nos acompañe en estos estudios. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias por haber aceptado participar con los comentarios de estas lecciones en esta ocasión. Gracias por haberme invitado. Es un placer poder colaborar con el Ministerio La Verdad Presente en la sección Lecciones para Vivir. Seguramente que nos gozaremos al estudiar juntos estas interesantes lecciones. Me siento muy complacido con Samuel y no lo puedo llamar de otra manera porque es mi cuñado. Así que para mí es Samuel Arturo. Es hijo del pastor Raúl M. Sánchez, a quien muchos de ustedes conocen, pues fue pionero en la obra adventista en el sur de México y en la obra hispana en el estado de California, Estados Unidos. El pastor Raúl Sánchez inició la obra adventista hispana en el estado de Nebraska con la primera iglesia en la ciudad de Scott Bluff, pues Samuel es su hijo y es un estudioso de las Escrituras al igual que su padre. Es un conocedor de las profecías y de los eventos que están sucediendo en preparación para la segunda venida de Cristo. Estoy muy contento de que haya aceptado comentar con nosotros estas lecciones. Bueno, Samuel, ¿qué te parece el tema de las lecciones de este trimestre? ¿Qué es lo que vamos a tratar este trimestre? Bien, para mí es difícil decirle a mi cuñado, Pastor Matus, así que en esta ocasión el ambiente de nuestro diálogo será un poco menos formal. ¿Te parece bien, Obed? Perfecto. Bien, hermanos. Gracias por acompañarnos al iniciar esta serie. El tema general es sencillamente el santuario. Como adventista del séptimo día, me parece formidable que estemos dedicando una serie completa al estudio de la doctrina del santuario. ¿Sabían ustedes que la doctrina del santuario es una doctrina netamente adventista y que ninguna otra iglesia la estudia ni la entiende? La doctrina del santuario existe desde antes que hubiera la iglesia adventista. De hecho, la iglesia adventista del séptimo día es una consecuencia de la doctrina del santuario. Si no hubiera sido por la doctrina del santuario, no existiríamos como iglesia. Esto no quiere decir que esta doctrina es solo para nosotros, es para todo el mundo, porque el santuario en el cielo es el mismo centro de la obra de Cristo a favor del hombre, de todos los hombres. Pero es por la experiencia del chasco de 1844, esta fecha forma parte de la doctrina del santuario, y es por la experiencia de este chasco de los mileritas que se originó la iglesia adventista del séptimo día. Por esa experiencia hemos llegado a conocer la doctrina del santuario y hemos llegado a entender su importancia en el plan de salvación. De hecho, el servicio del santuario israelita es el plan de salvación ejemplificado. Muy cierto. En Mateo 22, Jesús contó la parábola de un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Pero los invitados no llegaron y envió a invitar a todos los que se encontraran en los caminos antes de las bodas. El rey llegó a examinar a los asistentes. Dicen los versículos 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos indica esta parábola acerca del momento del juicio, Samuel? Bien, en su libro que se titula El misterio del santuario, escribió el pastor Raúl Sánchez: el examen de los convidados se efectuó antes de las bodas. El que no estaba vestido de boda fue echado en las tinieblas. Eso demuestra que antes de que Cristo venga por su esposa, que es la iglesia, debe efectuarse el juicio investigador. Según la profecía de Daniel 8:14, el juicio determinante a favor del pueblo de Dios se inició en 1844.
Al concluirlo, el Hijo de Dios dará su veredicto inapelable, según se encuentra en Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo sea todavía justificado. Y desde ahí no habrá más tiempo de gracia para los que menospreciaron el sacrificio redentor de Jesús. Recuerden, no puede haber veredicto sin juicio. Dice Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si en su segunda venida Jesús viene para recompensar a los seres humanos, entonces ya tuvo que haberlos juzgado, y este juicio tiene que llevarse a cabo antes de su segunda venida. Indudablemente que la mayor revelación del amor y carácter de Dios fue en la cruz, donde Jesús se ofreció como sacrificio por los pecados de todos nosotros. Dice Juan 3:16, quizá el texto bíblico más conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ayudarnos a entender mejor el significado de su gran sacrificio, Dios dio el santuario terrenal. Este era solo un modelo del santuario celestial, el cual es el centro de la presencia de Dios y de sus actividades en el universo. El santuario fue el plano para ayudarnos a entender a Cristo como nuestro sacrificio y como nuestro sumo sacerdote. Muchos preguntan, ¿acaso no fue completo el plan de salvación con la muerte de Jesús en la cruz, cuando él mismo dijo en Juan 19:30, consumado es? ¿Cómo le respondes tú, Samuel, a esto? ¿Sabes, Obed? Por eso es importante entender los servicios del santuario. El ministerio del santuario consistía en dos partes. El servicio diario que se efectuaba en el altar de holocaustos, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Y, segundo, en el servicio anual, que se realizaba en el lugar santísimo en el día de expiación. Ambos servicios representan el plan de salvación. Miremos lo que dice Elena G. de White acerca del plan de salvación en el libro El conflicto de los siglos, página 543. La intercesión de Cristo en el lugar santísimo, en el santuario celestial, es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue de su muerte en la cruz. Y agrega en la misma cita, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. La obra de Jesús no termina hasta que haya erradicado el pecado del universo. Primero, el servicio diario del santuario consistía en el holocausto matutino y vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y en los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía en holocausto sobre el altar un cordero de un año, con las ofrendas apropiadas para simbolizar la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Y segundo, una vez al año, en el gran día de expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. Bien, Samuel, y estas dos partes, el servicio diario y el servicio anual, representan las dos divisiones en la obra de Jesús en el santuario celestial. Así es. Jesús pagó con su muerte nuestras faltas, pero el plan de salvación no concluyó con la muerte de Jesús. Dice el autor de la lección, el santuario israelita y sus servicios mostraron verdades importantes acerca de la redención del carácter de Dios y de la final erradicación del pecado. Esto último se ejemplifica en el día de la expiación. ¿Qué ha hecho y qué hace Jesús como sumo sacerdote en el santuario celestial? Cristo llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Y en Hebreos 9:24 dice,
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Dice Hebreos 9:12, y leo: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de expiación. El ministerio en el lugar santo, desde su ascensión hasta 1844, era un ministerio continuo que proveía acceso a Dios por medio del sacerdote, Jesucristo. Ofrece ante el Padre su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos y los perdona. El ministerio desde 1844 hasta su segunda venida es la purificación del santuario y del pueblo de Dios. Su enfoque es el lugar santísimo. Desde 1844, Cristo agregó al acto de perdonar los pecados el acto de borrarlos de los registros. Dijo en Éxodo 32:33, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Hay una gran diferencia entre el acto de perdonar el pecado y el acto de borrar el pecado. El perdón es algo que puede ser conocido y experimentado por una fe viva en el Señor y elimina el pecado de la vida del pecador. El acto de borrar el pecado es un proceso legal que elimina el pecado de su registro y que conduce a la eliminación final del pecado en sí. Esto está haciendo Jesús ahora. Daniel 8:14 es el texto clave para la doctrina del santuario. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El doctor Ángel Manuel Rodríguez escribió, fue por el estudio de Daniel 8:14 como punto de partida que el movimiento adventista llegó a su existencia como movimiento histórico. Desarrolló su identidad doctrinal e identificó su misión. ¿Se dan cuenta por qué alguien que no acepta la doctrina del santuario difícilmente puede llegar a ser adventista, y un adventista que rechace la doctrina del santuario dejará la iglesia adventista? Fue por esta doctrina que surgió el movimiento adventista. Samuel, ¿cuál es la importancia de Daniel 8:14 para nosotros? Daniel 8:14 nos da como adventistas una identidad histórica. El movimiento adventista no es un accidente histórico, sino el resultado de la intervención de Dios entre los hombres. Otra segunda razón es la doctrina del santuario es una exposición del plan de salvación de Dios a través de Cristo y provee un pilar fundamental a la fe adventista. La obra de Cristo hizo necesaria la creación de este movimiento. Tercero, la doctrina del santuario nos recuerda que la historia de la salvación todavía está en progreso y que el plan de Dios está desarrollándose como se planeó. Cuarto, sabemos dónde estamos con respecto a lo que está sucediendo en el cielo. Está en progreso el día de expiación antitípico y Dios está juzgando a su pueblo. Estamos llegando al fin de la misericordia de Dios, la consumación de nuestra salvación está por suceder. Quinto, el juicio investigador que se está llevando a cabo en este momento testifica el hecho de que Dios y el universo toman en serio a cada ser humano. Dios a través de Cristo trata con los seres humanos como individuos en el santuario celestial. Sexto, el juicio investigador significa que las decisiones y acciones de los seres humanos tienen un impacto cósmico. Lo que somos, lo que pensamos y hacemos se preserva en los registros celestiales. Los pecados de los fieles serán borrados. Y por último, séptimo, la purificación del santuario declara que la maldad no es eterna, llegará a su fin. Gracias, Samuel. Dijo Elena White en su libro El conflicto de los siglos, página 423, el tema del santuario fue la llave que abrió el misterio del chasco de 1844. Abrió a la vista un sistema completo, conectado y armonioso de la verdad, mostrando que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, revelando un deber especial al traer a la luz la posición y la obra de sus pueblos. ¿Cuáles son algunos de los temas
¿Qué estudiaremos este trimestre, Samuel? El autor de esta lección es Martin Probstle, profesor de Biblia hebrea en el seminario Schloss Bogenhofen, en Austria. Durante el trimestre estudiaremos la importancia del santuario terrenal, lecciones del santuario, el día de expiación, la obra sacerdotal de Cristo, el juicio investigador, nuestro mensaje profético, el conflicto cósmico a la luz del carácter de Dios, entre otros tópicos. Estoy seguro que nos gozaremos al conocer mejor el plan de salvación y el amor de Dios por nosotros. Ahora sí, les invito a que nos acompañen en la primera lección. Mira, Samuel, antes de irnos, yo quisiera hacer esta observación. Se me hace que este tema no lo hemos estudiado tan profundamente, ¿no te parece? Tienes toda la razón. De hecho, es un tema tan importante que sin este tema no existiría la Iglesia Adventista. Correcto. Amigos, gracias. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.